Chicos y chicas, les habla el profesor Edebaldo y en este tercer video en lo referente a transistores lo que les voy a mostrar es el procedimiento para analizar un transistor que va a estar dentro de un circuito, ¿no? Lo que vamos a obtener son las corrientes que entran y salen del transistor, así como los voltajes en sus terminales. ¿Sale? En eso consiste el análisis de transistores en circuitos eléctricos. Obviamente, para encontrar estos valores de corriente y voltaje, pues habrá que también encontrar valores de voltaje en los demás elementos que participan de la polarización y la activación del transistor, ¿no? Con activación me refiero a las fuentes que lo van a alimentar, ¿sale? Bien, Mm, siguiendo con esta línea en el que, por ejemplo, para diodos semiconductores y diodos Zener, suponíamos su estado a fin de analizar el circuito donde se encontraban, vamos a realizar esta misma actividad para los transistores. Entonces, el análisis de transistores en circuitos eléctricos tiene que empezar suponiendo cuál va a ser el estado en el que se encuentra el transistor. Recordemos que los estados son corte, región activa y región de saturación. Y bueno, vamos a hacer esa suposición para poder utilizar las características propias de cada estado. Entonces, antes de describir el método y ver un ejemplo, repasemos las regiones, ¿no? La región de corte se caracteriza porque el transistor se comporta como un circuito abierto y las corrientes son cero, ¿no? La corriente de base 0 amperes, la corriente de colector es 0 amperes y bueno, aunque aquí no aparece, la corriente de emisor sería de 0 amperes. Y no aparece porque si la de base y la de colector son 0 amperes, la de emisor también tiene que ser de 0 amperes. Además, el voltaje entre el colector y el emisor va a ser igual al voltaje que alimenta el circuito y el voltaje entre la base y el emisor va a estar entre 0 y 0.7 volts, ¿no? Bien, en la región activa tenemos que la corriente de colector es igual a la ganancia en corriente del transistor por la corriente de base. El voltaje base emisor es de 0.7 volts aproximado y el voltaje colector emisor puede estar entre los 0 volts y el voltaje que alimenta al circuito. Sale sin ser cero eh, ni ser pues, específicamente el voltaje que alimenta el circuito. Aquí pongo menor o igual o mayor o igual por una definición teórica, ¿no? Pero en la práctica no es ni cero ni el voltaje de alimentación. Es mayor que cero y menor que el voltaje de alimentación. Bien, ahora en la región de saturación vamos a encontrar que el voltaje entre el colector y el emisor es cercano a 0 volts, sin ser 0 volts. El voltaje base emisor es mayor que 0.7 volts y la corriente de colector va a ser menor que el producto de la ganancia del transistor por la corriente de base. Bien, entonces ahora sí, el método de análisis consiste en que, dado el circuito donde está el transistor, vamos a realizar un análisis de mallas y para esto, les recuerdo, hay que suponer el estado en el que se encuentra el transistor. Y bueno, el análisis de mallas lo realizamos para obtener las ecuaciones de mallas que nos van a permitir calcular los voltajes y corrientes en el circuito. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Supongamos este circuito de polarización de transistor. A ver si se acuerdan cuál era de los 4 circuitos de polarización que había, ¿no? Recuerden que en el video anterior les mostré 4 circuitos generales para polarizar transistores de efecto de campo, perdón, de BJT, transistores BJT, y y les hablé de 3 configuraciones del transistor, que las configuraciones no son lo mismo que los circuitos de polarización, hay que diferenciar eso. Bueno, entonces, este circuito que vemos aquí, que es un circuito de polarización, ¿cuál sería de los 3? ¿Sale? Bien. De hecho, sería el de polarización fija. Ok, ya se los dije. Bueno, como vamos a obtener ecuaciones de malla, es recomendable separar la alimentación para obtener 2 mallas, ¿no? Una que pase por la conexión base-emisor y otra que pase por la conexión colector-emisor. Esto en el transistor. Entonces, partimos de este circuito y yo aquí redibujo el circuito, pero separando las fuentes, ¿no? Sin embargo, aunque de manera gráfica la separo, pues es la misma fuente, porque son 12 volts respecto a la referencia. Y bueno, hacemos esta separación para poder conseguir 2 mallas, ¿no? Una es esta, que es desde la fuente de 12 volts, pasando por la resistencia de base,
pasando por el transistor desde la base al emisor y regresando a la referencia, ¿no? Esa es una malla y la otra está de acá, de la fuente de 12 volts, pasando por la resistencia de colector y luego pasando del colector a emisor hasta la referencia, ¿no? Entonces ya tenemos aquí dos mallas y por cada una de estas pues establecemos una corriente en la base y una corriente en el colector, que va a ser la que tenemos aquí, ¿no? Estas corrientes. Bueno, específicamente esta que está aquí sería la corriente de emisor, que si pueden ver sería la suma de la corriente de colector con la corriente de base, ¿vale? Entonces tenemos esta corriente que es de emisor. Tenemos corriente de emisor, corriente de colector y corriente de base. Y tenemos dos mallas, por lo tanto podemos tener dos ecuaciones. ¿Sale? Entonces comenzamos con el análisis de mallas y vamos a empezar con la malla de la base. Vean que aquí vamos a empezar desde la fuente de alimentación, ¿no? Entonces vamos a tener que la sumatoria de voltajes por esa trayectoria cerrada desde estos 12 volts hasta la referencia, pasando por la resistencia de base y el transistor, deben ser 0 volts. Entonces vamos a colocar, vamos a empezar con la fuente y lo voy a empezar así, ¿no? Recuerden, la sumatoria de voltajes debe ser 0 volts. Entonces voy a poner menos 12 volts que corresponden a esta fuente de alimentación, más la caída de voltaje en la resistencia de la base, más el voltaje entre la base y emisor. Entonces la sumatoria de esos tres voltajes debe ser igual a cero. ¿Por qué lo empiezo así? Bueno, lo pude haber empezado así. No 12 volts es igual, o sea, 12 volts positivos, igual a la suma del voltaje que hay en la caída de esta resistencia, la caída de voltaje, más la caída de voltaje entre la base y el emisor. ¿Ok? Entonces teníamos 12 igual al voltaje aquí más el voltaje acá, ¿no? Pero para igualarlo a cero, pues entonces pongo menos 12 volts más la caída de voltaje en esta resistencia más la caída de voltaje de base emisor. Ahora, al hacerlo así, tendríamos la siguiente expresión. Aquí están los menos 12 volts de la fuente de alimentación y vean que la caída de voltaje en la resistencia la estoy escribiendo como el producto de la resistencia por la corriente de base. Y el voltaje entre el base y emisor simplemente voltaje base emisor. Esto es igual a cero, ¿sale? Bien, entonces aquí es donde necesitamos suponer el estado del transistor a fin de establecer el valor de voltaje de colector emisor. Bien, entonces vamos a suponer que el transistor se encuentra en la región activa. En esta región recordemos que se cumple que el voltaje base emisor es de 0.7 volts, cercano a ese valor. La corriente de colector es la ganancia del transistor por el voltaje de la base. Y el voltaje colector emisor puede estar en cualquier valor dentro de este rango, ¿no? Ahora, ya que tenemos estos valores dados por el estado del transistor, que vamos a suponer que están en la región activa, entonces sustituimos estos valores en la ecuación de la malla de la base. Y tendríamos esto, ¿no? El voltaje base emisor tendríamos que podemos usar el de 0.7 volts, ¿sale? Podemos usar este voltaje y recuerden que esto lo usamos porque estamos suponiendo que el transistor está en saturación. Si hacemos alguna otra suposición, pues entonces vamos a utilizar los valores de esa suposición. Entonces el voltaje base emisor va a ser el que nos indica la suposición que estemos utilizando, ¿no? Bien, al haber hecho esto, al haber sustituido el voltaje base emisor por el valor de 0.7 volts que correspondería a la región de activación, a la región activa, bueno, podemos determinar la corriente de base. ¿De qué manera? Pues despejándola, ¿no? Tendríamos que la corriente de base es igual a 12 volts de la fuente de alimentación menos la caída de voltaje en la conexión entre los terminales base emisor y la resistencia de resistencia de base, ¿no? Y tendríamos que es ay, no escribí aquí el valor de la corriente, bueno, pero si la calculan les va a dar de 45.2 microamperes, sería el valor de la corriente de base. Ok, bueno, entonces ya con esa ecuación podemos encontrar la corriente de base y luego pues vamos a obtener la ecuación de la malla de colector emisor, ¿sale? Entonces nuevamente vamos a hacer una sumatoria de voltajes, a hacerla igual a cero, ¿no? Entonces menos 12 volts más la caída de voltaje en la resistencia de colector más la caída de voltaje entre el colector y el emisor. Y aquí lo tenemos, ¿no? Menos 12 volts. Y aquí observen cómo es la caída de voltaje en la resistencia de colector. Pero en lugar de escribirlo como voltaje en la resistencia de colector, es la corriente de colector por la resistencia del colector, ¿no? La resistencia que está conectada al colector. Y más el voltaje colector emisor igual a cero.
Bien, entonces de esta ecuación, perdón, vamos a despejar al voltaje colector emisor. Y aquí ya lo tenemos, ¿no? Voltaje colector emisor es igual a 12, que son los 12 volts de la fuente de alimentación. Ahí se me olvidó la unidad de medida, pero hay que colocarla. Menos la corriente de colector por la resistencia que está conectada al colector, ¿no? Bien, entonces, como estamos suponiendo que el transistor está en la región activa, pues vamos a utilizar el valor de la corriente de colector que la obtenemos con esta expresión. La corriente de colector es igual a la ganancia del transistor por la corriente de base. Ya tenemos la corriente de base y la ganancia, creo que no la puse aquí, me voy a regresar porque creo que no me puse qué ganancia tuviera, ¿no? Ah, sí, aquí está, la ganancia de 100, ¿no? Una beta de 100. Bien, entonces nos vamos acá, aquí está. Entonces tendríamos que va a ser 100 por la corriente de base, que son 45 microamperes. De esta manera obtendríamos que la corriente de colector sería de 4.52 miliamperes. Ya con este valor de la corriente de colector podemos encontrar el voltaje colector emisor. Y aquí lo tenemos, ¿no? El voltaje colector emisor es 12 volts menos la corriente de colector por la resistencia conectada al colector. De esta forma obtenemos que el voltaje colector emisor es de 5.22 volts. ¿Ok? Bien, aquí hay que observar que el valor obtenido para el voltaje colector emisor se encuentra entre el rango de los 0 volts y el voltaje que alimenta el circuito, es decir, los 12 volts. Esto va a confirmar que la suposición del que el transistor se encuentra en saturación es correcta. Si obtenemos un voltaje menor de 0 volts o mayor de los 12 volts, quiere decir que la suposición es incorrecta, ¿eh? La suposición de que el transistor estaba en la región activa es incorrecta y entonces tenemos que suponer otra de las regiones y volver a hacer los cálculos. Bien, dicho esto, entonces hay que ver que los valores de la corriente de colector y el voltaje colector emisor, esos dos valores los vamos a agrupar para obtener el par ordenado que va a corresponder al punto Q, al que les hablé en el primer video de transistores. Recuerden el punto de reposo, ¿sale? Del transistor. El valor del voltaje colector emisor corresponde a las abscisas del punto Q, es decir, el eje horizontal, y el valor de la corriente de colector es en las ordenadas, es decir, el eje vertical. Y bueno, estas ordenadas constituyen la ubicación del punto de trabajo sobre la recta de carga. Ahora, para los transistores también podemos trazar una recta de carga, igual que para los diodos. Bien, entonces aquí pues ya tenemos el valor del voltaje colector emisor y la corriente de colector. Entonces, si queremos dibujar la recta de carga, digamos que hasta este punto, en este análisis tenemos lo que necesitamos, ¿no? Voltaje colector, voltaje colector emisor, corriente de colector, corriente de base, y podemos calcular la corriente de emisor, que va a ser la suma de que la corriente de colector más la corriente de base. ¿Por qué la suma? Porque vean el sentido de las corrientes, suponiendo que van desde el positivo de la fuente de alimentación, vean cómo las dos corrientes se unen en el emisor. ¿Sale? Entonces ya también podemos conocer la corriente de emisor. Entonces en este análisis ya tenemos voltaje base emisor, que lo obtenemos de la suposición, ¿no? De las condiciones de la región en la que suponemos que está operando. El voltaje colector emisor, que lo obtenemos con la ecuación de la malla pues donde está el colector, y la corriente de colector, que la obtenemos con esta ecuación que dice que es la corriente de colector igual a la ganancia por la corriente de base. Entonces aquí digamos que ya tenemos los datos que necesitamos del transistor, ¿no? Del funcionamiento, la corriente que lo atraviesa, bueno, la corriente que entra, la corriente que sale, la corriente que entra por la base y el voltaje entre sus terminales, base y emisor. ¿Sale? Entonces, bueno, por ejemplo, también podemos determinar el voltaje entre el colector y la base. ¿Cómo hacemos esto? Pues restando los voltajes, ¿no? Si hay un voltaje, si de la base al emisor hay 0.7 volts y del colector al emisor hay 5.22 volts, bueno, del colector a la base, el voltaje que va a haber son los 5.22 volts menos los 0.7 volts de la base. Porque vean que tanto el colector como la base, aunque se miden con respecto al emisor, se está midiendo respecto a la referencia porque está conectado el emisor a la referencia. ¿Sale? Bien. Entonces, vamos a ver. Para obtener los puntos donde la recta de carga coincide con el eje vertical, o sea, recuerden en el diodo, para poder obtener la recta de carga, localizábamos dos puntos, uno sobre el eje vertical y otro sobre el eje horizontal, y después trazábamos una recta de punto a punto
y esa era la recta de carga. Bueno, aquí hacemos lo mismo. Nos vamos a calcular los puntos sobre el eje vertical y horizontal de la gráfica del comportamiento del transistor. Esto digamos que es información adicional a lo que estamos pidiendo, pero lo podemos realizar, ¿sale? Ahora, en un ejercicio, pues ya les indicaré si nada más quiero que calculen estos corrientes y voltajes en el transistor, o si además quiero que calculen el punto de la recta de carga y tracen el punto de trabajo, ¿no? Eso ya sería como que otro paso de cálculo, un cálculo que está relacionado, pero sería adicional, ¿no? Serían cálculos adicionales. Entonces, bien, para hacer estos cálculos vamos a partir de la ecuación de la malla del colector. Aquí lo tenemos. Y y vamos a suponer que el voltaje colector emisor es igual a 0 volts, ¿sale? Entonces, bien, hay que diferenciar, ¿no? A partir de aquí donde está el cursor del mouse hacia abajo, vamos a hacer los cálculos para poder trazar la recta de carga, ¿sale? Que es un análisis adicional, ¿sale? La recta de carga del transistor. Y esto que estamos haciendo es obtener uno de los puntos que vamos a colocar sobre la gráfica del comportamiento del transistor para poder generar la recta que se denomina recta de carga, ¿sale? Entonces el primer paso es tomar la ecuación de la malla del colector, donde aparece el voltaje colector emisor, y hacer que el voltaje colector emisor sea igual a cero. Recuerden, esto también lo hacíamos para la recta de carga del diodo. El voltaje en las terminales del diodo decíamos que era 0 volts, es decir, un cortocircuito, y obteníamos un valor de corriente. Bueno, vean que aquí estamos haciendo lo mismo. Estamos cortocircuitando al transistor porque hay 0 volts entre el colector y el emisor, y esto lo que nos permite obtener es una corriente de colector máxima. Es una corriente de cortocircuito, por así decirlo, entre comillas, corriente de cortocircuito del transistor. Entonces vamos a obtener una corriente de colector que es de 8 miliamperes, ¿sale? Entonces este es uno de los puntos de la recta de carga. Es una de las coordenadas, porque recuerden que para un punto, en un plano cartesiano necesitamos dos coordenadas, la X y la Y. Entonces, esta sería la coordenada Y del primer punto. Y la coordenada X sería el 0 volts del voltaje de colector y emisor. ¿Sale? Bien, ahora vamos por el punto, el segundo punto. Y para ese también utilizamos la ecuación de la malla del colector y el emisor. Y aquí hacemos la corriente de colector igual a cero. Vean cómo es la misma ecuación de malla, pero aquí ya no aparece la corriente de colector ni la resistencia en el colector, porque la corriente es cero. Entonces, en este caso, el voltaje en el colector emisor es igual a 12 volts. Bueno, aquí ya tenemos la coordenada X del segundo punto de la recta de carga. Y la coordenada Y del segundo punto, pues va a ser el valor de la corriente de colector, que son de 0 amperes, ¿sale? Para este segundo punto, ¿no? Bien, entonces ya que tenemos estos dos valores, recordemos que la corriente de colector en la que está trabajando, la que calculamos anteriormente, era de 4.52 miliamperes, ¿no? Esta es la corriente que está fluyendo por el transistor, en el colector. Y el voltaje en el colector emisor es de 5.22 volts. Estos fueron los valores que calculamos, que ya habíamos calculado, ¿no? Que son independientes de los puntos inicial y final de la recta de carga. ¿Ok? Bueno, pues estos dos, esta IC y este VCE, son las coordenadas del punto Q. Vean cómo la corriente es bueno, aquí los puse al revés, porque el voltaje colector emisor sería el eje horizontal. Entonces aquí ustedes lo corrigen. Este 5.22 va acá a la izquierda y el vertical, que es la corriente, va acá, ¿no? En el 4.52. Entonces nada más hacen ese cambio, ¿sale? Bien, entonces vamos, aquí ya tenemos una gráfica de la respuesta del circuito. Y bueno, la curva en color verde como fluorescente, bueno, sí es verde, es que aquí hay otra pequeña línea azul, a ver si la pueden ver, que como que le cambia el tono, ¿no? Bueno, pero aquí está en color verde sería la curva de comportamiento de la corriente del colector para una corriente de base dada, ¿no? Entonces, vean, aquí dibujo los 4.5 miliamperes de la corriente de colector, ¿no? Digamos que llega a este valor. Y estos son los 8 miliamperes de la corriente de colector cuando suponemos que el voltaje colector emisor es de 0 volts. Aquí está un punto, ¿no? Entonces tenemos aquí el 0,8 y aquí tenemos el 12,0.
que aquí está, ¿no? Este 12,0, 0 por la corriente de colector igual a 0. Y aquí 0,8 porque el 0 del X son los 0 volts del voltaje colector emisor y los 8 son los 8 miliamperes de la corriente, ¿no? Entonces ya marcaríamos este punto y trazamos esta línea en rojo y esa es la recta de carga. Y donde cruce la recta de carga con esta curva del comportamiento, perdón, de la corriente de colector, pues es el punto Q. Bueno, entonces aquí tenemos el circuito original, la ganancia de 100 ohms, aquí está el voltaje que alimenta el circuito, y es el máximo, ¿no? El que alcanza el voltaje colector emisor. Y bueno, aquí está su recta de carga. Y bueno, el voltaje colector emisor que calculamos previamente era de 5.22 volts, y la corriente de colector era de 4.52 miliamperes. Y donde se cruzan es el punto Q con coordenadas, mira aquí ya lo puse bien, 5.22, 4.52, ¿no? Entonces 5.22 volts y 4.52 miliamperes. ¿Qué es lo que observen? Cómo aquí obtuvimos el dato de colector, la corriente de colector y voltaje colector emisor de dos formas. Una analíticamente me refiero a desarrollando las ecuaciones de malla de las dos mallas del transistor, la que pasa por la base y el emisor y la que pasa por el colector y emisor. Y otra manera de obtenerlos es con la recta de carga y observar dónde se intersecta la recta en rojo, la de carga, con la gráfica del comportamiento. Entonces digamos que este es un método pues semigráfico. Y semigráfico porque hay que hacer los cálculos de los puntos, que bueno, en realidad sería gráfico, ¿no? Porque estamos calculando estos dos puntos, este y el de acá. Trazamos la recta y donde se intersecten con la curva, ahí hay que ver dónde a qué valor le corresponde el voltaje colector emisor y qué valor le corresponde para la corriente de colector. Y entonces ya tendríamos el voltaje en el que está operando, el voltaje entre colector emisor y la corriente que entra por el colector y también por la base. Pero bueno, para poder hacer este método necesitamos forzosamente la gráfica de la curva de respuesta del transistor. Si no la tenemos, pues no la podemos usar, ¿no? Necesitamos usar los análisis de mallas. Bueno, para no hacer demasiado largo esta serie de videos, vamos a quedarnos con con el método y este ejemplo de análisis de circuito de transistor. Y para que practiquen el método, pues utilicen este ejemplo y utilicen estos dos cálculos, estas dos etapas de cálculo, ¿no? Que son distintas una de la otra. Una en la que obtienen la corriente de colector y el voltaje colector emisor mediante las mallas de malla 1 y malla 2, la malla de acá y la malla de acá, y ya obtienen sus valores, ¿no? Y después utilicen esta gráfica para obtener la recta de carga. ¿Sale? Entonces, tenemos dos cálculos que bueno, aquí de hecho esto sí se lo especifico, determina el punto de trabajo del transistor y la recta de carga para el siguiente circuito, ¿no? Y aquí está esta gráfica que sería la respuesta de este transistor para una corriente determinada, ¿no? Bueno, entonces le dejamos hasta aquí. Nuevamente, si hay dudas, favor de anotarlas para poderlas observar hablar de ellas en clase y resolverlas, ¿no? Y también si encuentran información que enriquezca al tema, pues bienvenida. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos en clase y nos escuchamos en el siguiente video. Hasta pronto.